Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Volveremos cantando, volveremos saltando, volveremos con gozo, volveremos gritando. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Ahora es el tiempo de leer la palabra de Dios, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aquí va a estar basada la predicación de esta mañana y les voy a pedir, hermanos, que busquen en sus Biblias el Salmo 90. Vamos a estar leyendo el Salmo 90 y vamos a leer de manera alternada, hermanos. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y en el 17 nos vamos a unir sin previo aviso. Salmo 90. Una vez que lo haya encontrado, le voy a invitar a ponerse de pie. La palabra del Señor dice así: Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices: vuélvanse al polvo mortales. Arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro.
¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros, confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y es el tiempo de la predicación. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Disfrutando ya de este nuevo año. Decía Benjamín, ¿verdad? Que de pronto cada año nos hacemos el propósito de año nuevo. Es tiempo de renovar fuerzas, es tiempo de nuevamente retomar aquello tal vez que dejamos de hacer en algún momento dado. Lo cierto es de que cada año que vivimos, cada año que pasa, cada nuevo año que viene, es parte de lo que nosotros estamos viviendo. Y es parte de la historia que tenemos que contar en algún momento a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros descendientes. Les contamos, no, pues es que sucedió en tal ocasión, vivimos esta parte, en tal año, en tal época, estábamos en otro lugar, hicimos esto, el año pasado pudimos lograr esto. Y es parte de lo que nosotros vamos haciendo y vamos esforzándonos por querer lograr nuevas metas, nuevos desafíos, y sería bueno que siempre nos esforcemos por lograr cosas nuevas, por aprender nuevas cosas, por ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Y todo lo que nosotros hemos vivido, todos los que estamos aquí, tenemos ya diferentes edades, diferentes tiempos de vida, diferentes oportunidades tal vez. Sin embargo, todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que decir. El Salmo 90 nos recuerda que nosotros en este mundo somos pasajeros, que somos transitorios en este lugar, no estamos para siempre. Este lugar, este mundo que Dios creó, tiene más de 2000 años y a nosotros nos tocó vivir en esta época, en este tiempo. A nosotros nos tocó enfrentar esta pandemia. Qué situación tan difícil, tan grave, que pues de pronto nos dicen que no se ha terminado y que vuelve a iniciar y que otra vez y que nuevamente. Bueno, solo Dios sabe, ¿verdad?, qué sigue más adelante. Lo cierto es de que nosotros que seguimos aquí en este mundo tenemos que adaptarnos, tenemos que someternos y tenemos que unirnos a lo que Dios sigue haciendo, a lo que Dios sigue permitiendo. El Salmo 90, un salmo muy hermoso, tiene un mensaje muy importante, tiene una palabra demasiado contundente, ¿verdad? La eternidad de Dios y lo pasajero del hombre. En este mundo ninguno de nosotros es eterno, ninguno de nosotros va a vivir para siempre. Bueno, en la eternidad que Dios ya ha determinado, eso sí es posible, pero me refiero a permanecer en este lugar en el cual nos encontramos ahorita. Ahorita estamos, mañana no sabemos. El próximo año también no lo sabemos, ¿verdad? El año pasado creo que iniciamos y probablemente habían otras personas que ahorita ya no están, probablemente algunos de los que están ahorita no estaban al inicio del año. Bueno, sucedieron muchas cosas. Gracias a Dios por lo que nos permitió vivir. Gracias a Dios por lo que nos va a seguir permitiendo hacer. Y cada mañana es una nueva oportunidad para seguir dándole gracias a Dios. La historia de tu vida. ¿Cuál es esa historia que tú has ido formando? ¿Cuál es esa historia que tú has ido forjando cada año? Bueno, la eternidad de Dios y la firmeza, la eternidad y firmeza de Dios
es la respuesta a nuestra vida inestable y pasajera. Algo que nosotros probablemente no tenemos presente, pero que se nos ha dejado escrito aquí en la palabra. Salmo 90. Lo que Moisés quería transmitir a través de este pasaje, de este salmo, era el sentimiento de intentar que los días de nuestra existencia pueden ser vividos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos pendientes de saber cuál es la voluntad de Dios? ¿O únicamente vivimos porque pues ya nos tocó vivir el día de hoy, el lunes, el martes, y a ver lo que nos depare el destino? ¿Cuántos de nosotros decimos, bueno, Dios, ayúdame a entender tu voluntad, ayúdame a vivir de acuerdo a como tú esperas para el día de hoy? Cada día que pasa, hermanos, nos hacemos más grandes, viejos. De pronto es algo difícil aceptar, ¿verdad? Pero bueno, ya lo dijeron por ahí, ¿verdad? Cada día nos hacemos más viejos y ya las arrugas se notan más, ¿verdad? Y yo digo, bueno, nuestros hijos van creciendo. Ayer platicaba con Eduardo y le decía, wow, Eduardito ya va a cumplir 12, ¿verdad? Me acuerdo cuando mi hijo cumplió 12 años, parece que fue ayer. Y yo digo, siguen creciendo, ¿verdad? Pero no me doy cuenta, o tal vez no quiero darme cuenta, que yo también no sigo creciendo de estatura, pero sí de edad. Y pues eso va a los lados. ¿Quién me dijo hace ratito? Es que llegaron más grandes ahora. Dice, ¿cómo más grandes? Bueno, no quería decir más gorditos, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos haciendo más grandes cada vez. Y esto, hermanos, es algo que es normal en este mundo, en esta vida que Dios nos ha dado. Esto no va a dejar de seguir pasando, porque Dios así lo ha querido, Dios así nos lo ha pedido. Cada día que pasa nos hacemos más viejos. ¿Quién se iba a imaginar, hermanos? Yo no sé, yo creo, me atrevo a pensar que ninguno de nosotros en algún momento dijo, bueno, en el 2023, el segundo domingo del año 2023, vamos a estar en tal lugar. Yo creo que ha ido pasando el tiempo y Dios ha permitido que estemos aquí en este día. Yo no me imaginaba que en el año 2023 yo todavía iba a seguir con vida, ¿verdad? Si yo creía que en el año 2000 el mundo se iba a acabar. Cuando yo era niño la gente no hablaba de otra cosa más que en el 2000 el mundo se iba a acabar. No sé si a ustedes les tocó escuchar o vivir esta experiencia, ¿verdad? De que la mayoría de la gente adulta, cuando yo era niño, decían eso, que en el 2000 todo se iba a acabar. Y yo decía, ¿cuántos años voy a tener en el año 2000? 23 años. En el 2000. Y wow, yo no sabía que iba a llegar hasta el 2023. Y aquí estamos, con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios. Y bueno, ¿por qué Dios permite que tú y yo estemos aquí el día de hoy? ¿Por qué Dios permite que sigamos con vida aquí en este lugar? Bueno, quiero compartir en este momento, hermanos, con ustedes dos principios contenidos en este salmo acerca de cómo espera Dios que vivamos nuestra vida en este mundo. La historia de tu vida es lo que tenemos que seguir viendo cómo vamos a vivirla. Porque en base a nuestras decisiones, en base a lo que hacemos, hermanos, es que se sigue formando o forjando la historia de nuestras vidas. Antes de continuar, mis hermanos, yo quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros, pidámosle a Dios que Él siga hablando a nuestra vida, pidámosle esa sabiduría que solo Él puede dar y de esa manera, hermanos, poder entender su palabra. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu presencia que siempre nos acompaña. Gracias porque nos has permitido estar aquí en este lugar, porque permites, Padre Santo, que estemos con vida, con salud, y nos das las fuerzas necesarias de estar aquí en este lugar.
Es un privilegio, es una bendición, sabemos que es así. Te agradezco por la vida de mis hermanos que en este día decidieron estar aquí en este lugar. Y nos encomendamos a ti, Padre Santo, porque queremos seguir escuchando tu voz, queremos seguir escuchando, Padre Santo, lo que tú pides para nosotros. Ayúdanos a escuchar claramente, ayúdanos, Padre Santo, a obedecerte. Permite que nosotros podamos ser sensibles a esa voz que siempre sigue hablando. Padre Santo, somos tu pueblo, somos tus hijos y aquí estamos. Habla una vez más porque lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, la historia de tu vida, Salmo 90. En primer lugar, hermanos, la historia de tu vida va a ser buena cuando tú reconozcas la eternidad de Dios. Y el consejo de este día es: reconoce la eternidad de Dios. Ok, alguien podría decir, ¿verdad?, que esto no hace falta tenerlo presente, tal vez porque yo lo reconozca o no lo reconozca, Dios sigue siendo eterno. Lo cierto es de que probablemente a algunos se nos olvide. Y hay gente que en algún momento se atreve a desafiar a Dios o reclamarle a Dios porque no hace las cosas como él o ella quisieran. Cuando de pronto nosotros deberíamos de decir, bueno, es que yo nunca voy a llegar al mismo nivel de Dios. Dios es eterno, yo no. Dios es eterno, tú no. Reconoce la eternidad de Dios. Dios es eterno y el hombre es pasajero. Dice el Salmo 90, Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. A mí no me tocó el privilegio de conocer a mis abuelos. Bueno, solo conocí a una abuela, a la mamá de mi papá. Pero de ahí a mis demás abuelos ya no los conocí. No tuve la bendición de poder conocerlos. Y así pasan generaciones. Y a mí me gustaría ver a mis nietos, ¿verdad? Todavía no lo sé si esto va a ser posible. Depende de Dios. Y pues a mí me gustaría, ¿verdad? Pero yo veo que hay gente que tiene la bendición de conocer no solo a sus nietos, a sus bisnietos. Y digo, qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito. Sin embargo, Dios dice, o aquí la palabra de Dios dice, tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Dios es el que permite que esto suceda, que esto pase, que esto ocurra. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche, y arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y se seca. Me hace recordar, hermanos, las hermanas tal vez entienden un poquito de esto, ¿verdad? Las flores que tienen en el jardín de pronto brotan así bien hermosas, bien bonitas, muy bonitas, y conforme pasa el día también pasa. Hay una flor que le llaman amor de un rato, creo, ¿verdad? Que también está muy bonita durante cierto tiempo de la mañana y ya al ratito ya como que se chupa o no sé qué le sucede, ¿verdad? Pero así nos compara el escritor de este salmo, Moisés, con lo que Dios hace y permite en la vida del ser humano. ¿Cuál es la edad en la que el ser humano alcanza su máxima plenitud? 30, 40 años más o menos, y de ahí empieza a decrecer otra vez. Entonces tenemos que aprovechar todo esto, porque Dios es eterno y el hombre es pasajero. En comparación con el poder de Dios, hermanos, el hombre es como un granito de arena, y asimismo en cuanto a su durabilidad.
Pero ¿qué creen? La gran mayoría de las personas, la gran masa de los seres humanos que vivimos en este universo, en este planeta, en este mundo, no nos damos cuenta de lo pasajero que somos. Muchas veces porque estamos tan ocupados en muchas cosas y no nos damos cuenta que el tiempo está pasando. Ayer yo platicaba con una persona y le decía, oye, congrégate, es necesario que lo hagas. Hace mucho que no lo haces, le decía yo. Y bueno, regularmente sucede esto, ya se los he dicho en otra ocasión, ¿verdad? Cuando creemos de que no, solo nosotros creemos de que no ha pasado mucho tiempo. No, pero si apenas no tiene mucho que dejé de congregarme, me decía. Bueno, le digo, yo tengo entendido que ya tiene más de un año. Y si eso no es mucho, ¿cuánto es mucho entonces? Entonces, estamos tan ocupados en otras cosas que no nos damos cuenta de que el tiempo está pasando y que con el tiempo también está pasando nuestra vida, estamos pasando por otras etapas y creemos, creo que ayer escuchaba decir a mi esposa que decía, es que creemos que siempre vamos a tener la misma fortaleza y no, ya no es así, pues. Probablemente el año pasado tenía más fuerzas que ahora, pero yo pienso de que no, de que sigo estando igual, ¿verdad? Sin embargo, todos estamos en las manos de Dios y debemos estar conscientes de esto. Reconoce la eternidad de Dios. El problema del hombre, del ser humano, no consiste solamente en su debilidad, ¿sí? Sino también en su enemistad con Dios. Porque el salmista aquí reconoce que toda la humanidad cae bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. ¿Quién no ha pecado? Bueno, ya pasaron 8 días de este nuevo año. ¿Y habrá alguien que pueda decir entonces, no, en este nuevo año yo no he cometido ni un solo pecado? A causa de nuestras iniquidades, de nuestras transgresiones, es que estamos sometidos a la ira de Dios, dice el Salmo. Y así vamos acumulando, ¿verdad? Iniquidades, transgresiones, pecados, faltas diariamente. Y sería bueno, yo les decía, ¿verdad?, que nos pongamos metas y objetivos, propósitos espirituales en este nuevo año. Este nuevo año me propongo leer la Biblia completa. Este nuevo año me propongo incrementar mi tiempo de oración. Este nuevo año me propongo ya no faltar a las reuniones de la iglesia. Me propongo a ser más puntual. Me propongo a estudiar las lecciones que nos dan en la escuela bíblica dominical. Me propongo llevar a un invitado nuevo a la célula. ¿Cuáles son los propósitos de año nuevo que nosotros hemos podido decir o poder fijar en nuestras vidas? Sería bueno, hermanos, porque definitivamente aquí el salmista Moisés, que está escribiendo este Salmo 90, dice: tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Entonces es aquí, hermanos, donde debemos de tener presente cómo estamos viviendo, cómo hemos vivido nuestra vida cristiana. Todo lo que decimos es bueno, pero muchas veces lo que hacemos es diferente. Y es bueno que analicemos cómo hemos vivido, cómo hemos tratado a los demás que nos rodean. Yo soy muy impaciente, le decía yo a mi esposa anoche. Pero
pues eso no debe ser una justificación, en mi caso, ¿verdad?, para contestar de mala manera cuando alguien me pregunta algo. Esa no debe ser una justificación para ser áspero cuando respondo. De pronto algunos hermanos se me acercan y me dicen: pastor, es que esto y esto. Y les digo: es que eso no me corresponde a mí. Hay un hermano o una hermana en este ministerio. Por favor, véanlo con ellos, para eso están. Y de pronto así como que es que me contestan mal o no me quieren hacer caso. Entonces yo digo: hermanos, tenemos que ir viendo y reflexionando cómo estamos viviendo, qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos hacer para, pues, vivir mejor y poder seguir la historia de nuestra vida, formándola o haciéndola de una mejor manera. Dios espera, hermanos, que nosotros reconozcamos todo esto que en la palabra llama iniquidad, transgresiones, nuestros pecados secretos, para que de esta manera podamos estar bien delante de Dios. Por causa de tu ira, el versículo 9, se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades, porque pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. La versión de la Reina Valera dice: pronto pasan y volamos. Se tenía la idea, ¿verdad?, de que cuando el cuerpo deja de vivir, entonces el alma, como una palomita, sale del cuerpo y se va volando. Bueno, la Biblia dice que el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. El polvo, el cuerpo, vuelve al polvo de donde fue tomado. Y esto es una realidad que para nadie de nosotros es un secreto, ¿verdad? Yo quisiera llegar a muchos años de vida, pero de pronto digo, si va a ser ya con muchas o pesadas cargas, como dice aquí el versículo 10, solo dice: solo traen pesadas cargas y calamidades. Creo que no es tan bueno, ¿verdad? ¿Quién quiere vivir una vida así con achaques, dolores, malestares? Entonces tenemos que seguir reflexionando precisamente en la historia de nuestra vida. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Y de qué se trata esto? De que tenemos que cuidarnos ahora. Yo en mi caso sí trato de empezar a hacer ejercicio, porque digo, es que definitivamente los médicos no se equivocan cuando dicen, ¿verdad? A ver, ¿usted practica algún deporte? No. ¿Y por qué? Es que no tengo tiempo, es lo que regularmente decimos la mayoría, ¿verdad? Bueno, no solo se trata de actividad física, también de lo que consumimos. Entonces, hermanos, también para poder tener una vejez buena, entonces tenemos que poner atención también a cuáles son nuestros hábitos desde ahorita. A mí me gustan mucho los pasteles, los chocolates y todo eso, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero también me hace daño y ya debo de bajarle, porque me decía la doctora, es que su cuerpo ya no procesa el azúcar así como lo procesaba hace 10 años, ¿no? Ay, yo me quiero comer las mismas rebanadas de pastel que siempre he comido. Pero, hermanos, pronto pasa la vida y nosotros con ella, nosotros también pasamos, dice el versículo 10. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Entonces, reconoce la eternidad de Dios. El problema del hombre, les decía, no consiste únicamente en su debilidad, sino también en su enemistad con Dios. Y
Y aquí el salmista reconoce que toda la humanidad, todos los seres humanos, estamos bajo la ira de Dios, porque todos hemos pecado en algún momento. Este cuerpo que Dios nos dio es para que lo cuidemos también. Los que viven un poquito más de 70 años, que es lo normal según la media de vida que tenemos en estas generaciones, pues es algo bueno hasta en ese momento. Gracias a Dios por aquellos que alcanzan más años, ¿verdad? Y bien. Mi papá, gracias a Dios, pudimos verlo ahora, tiene algunos problemas en el riñón, que ya se está tratando, pero yo sigo diciendo gracias a Dios por la vida de mi papá. Él ya tiene 87 años, sigue caminando solo, sin ayuda, bien, gracias a Dios por él. Y yo decía antes, a mí me gustaría, o me falta mucho, ¿verdad?, para llegar a tener la edad que tiene mi papá. Pero hoy entiendo y digo, es que a mí nadie me garantiza que yo también voy a llegar a esa edad. Sí, él tiene casi lo doble de lo que yo tengo ahorita. Y digo, qué bien, ¿verdad? Porque pues él está, dentro de lo que cabe, pues está bien, gracias a Dios. Todo tiene su tiempo. Dios no quiere que seamos esclavos del tiempo, ¿verdad? Y aquí a mí no sé si es una virtud, un defecto, ¿verdad? Pero yo soy de aquellas personas, no creo que sea yo el único, ¿verdad? Pero yo sí miro el reloj constantemente. Para mí sí es útil un reloj. Y digo, si la reunión empieza a tal hora, entonces a tal hora, y estoy viendo el reloj. Pero Dios no quiere, ¿verdad?, que vivamos afanados con el tiempo. Es lo que nos enseña también aquí este salmo. Todo tiene su tiempo, y Dios no quiere que seamos esclavos del tiempo de tal modo que no podamos disfrutar de la vida. Toda nuestra agenda debe estar llena de felicidad, motivo de felicidad, sea que estemos trabajando, sea por ocio. Debemos de disfrutar la vida, todas estas cosas. Estamos en el trabajo de 8 de la mañana regularmente a 4 de la tarde. Disfrutemos ese tiempo. Hay personas que dicen, ay, ¿a qué hora? Ya me quiero ir, ya quiero salir. Es tiempo, todo tiene su tiempo. Es tiempo de trabajar, trabajemos y hagámoslo con alegría. Estamos con la familia, disfrutemos. Estamos en un momento de descanso, disfrutémoslo también. Aprendamos a descansar en Dios. Me ha tocado conocer muchas personas. Y cuando estuvimos en Huatulco, creo que esto ya se los conté también, había una hermana que de pronto estaba siempre muy estresada. Ella tenía una fonda les llamamos, no sé si ustedes igual ubican ese término, o una cocina económica, algo así. Pero ella trabajaba todos los días, gracias a Dios, porque ese trabajo que ella tenía le dejaba buenos ingresos, y pues ella pudo haber logrado muchos bienes materiales y propiedades, pero ella no descansaba. Y muchas veces me tocó platicar con ella que se encontraba, ay, es que ya no puedo, es que me siento muy cansada, pero no paraba. Todo el tiempo estaba trabajando, todo el tiempo estaba ocupada haciendo algo. Incluso el domingo llegó un momento en que me tocó escuchar que el pastor de la iglesia le dijo, hermana, el descanso es un principio que Dios estableció para todo ser humano. Tenemos que descansar también. Dice la palabra que en el séptimo día Dios descansó de todo lo que había hecho. Y no porque Dios necesitara descanso. Yo no creo que Dios necesitara descanso, ¿verdad? Pero creo que Dios lo pone ahí, o es algo que nosotros tenemos en la palabra, porque ese descanso es un principio para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Entonces, si necesitamos descansar, si es tiempo de trabajar, disfrutemos trabajando, pero si es tiempo de descansar, también disfrutemos descansando. Aprendamos a descansar en Dios, de quien en último extremo depende todo. Ok,
Pero muy pocas personas, hermanos, han aprendido a contar sus días. Bueno, no es así como la frase que de pronto aparece en las películas, ¿verdad? Y le dicen a alguien: tienes tus días contados. No, no se trata de eso, sino cuando dice aquí el Salmo que debemos de aprender a contar nuestros días, es que aprendamos a valorarlos, que aprendamos a vivirlos con sabiduría de la mejor manera, que aprendamos a hacerlo siempre dependiendo de Dios. Hay pocas personas que han aprendido a contar sus días y no se dan cuenta de lo efímero de su vida. El día de hoy, hermanos, con los grandes descubrimientos, con la ciencia muy avanzada, se puede medir las distancias del sol a la luna, a las estrellas, y la cantidad de tiempo exacta para que la luz llegue a ellos. Pero muchas veces todas esas personas que se dedican a esto no han aprendido a contar sus propios días. Nosotros tampoco a veces. Aún si son literales los años de las personas que vivieron antes del diluvio, hermanos, creo que ninguno de ellos vivió 1000 años. ¿Alguien recuerda cuántos años vivió Matusalén, que según la Biblia es la persona que más tiempo ha vivido en este mundo? Un premio para el que lo diga. 969 años vivió Matusalén, según dice la Biblia. No se ha registrado nadie que haya vivido 1000 años. ¿Sí? Aunque la palabra dice, ¿verdad?, que 1000 años delante de Dios son como un día, y un día como 1000 años. Ok. Para Dios todos los días son valiosos. Para nosotros también debería ser lo mismo. Entonces, hermanos, vivamos con sabiduría. Solamente Dios puede dar esa sabiduría para contar o evaluar o juzgar nuestros días. Solo Dios puede hacernos entender la realidad, y todo esto debe llevarnos al temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, al Señor. Entonces, todo esto, hermanos, que estamos analizando, que estamos reflexionando, debe llevarnos entonces al temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Segundo principio, hermanos, para llevar una buena historia en nuestra vida: vive en sabiduría. Siguientes versículos, dice la palabra de Dios, el 12: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Aquí parece ser que el salmista había vivido días difíciles. Cuando hay enfermedades, cuando hay aflicciones, cuando de pronto no hay empleo, no hay trabajo, creo que nos sentimos afligidos, tristes tal vez, y deseamos que Dios en ese momento intervenga. Pero a veces el ser humano precisamente no vive en sabiduría, y cuando hay abundancia gasta a manos llenas. Una vez mi hermano me dijo: ¿sabes qué, Raúl? Es que no hay dinero que alcance, porque probablemente si tenemos más gastamos, y no nos damos cuenta que de pronto la historia que encontramos en el libro de Éxodo, cuando dice que Dios permitió los 7 años de abundancia y 7 años de escasez en el pueblo de Egipto, también se aplica para nosotros. Y hay momentos en que Dios nos bendice en gran manera, pero ahí es donde tal vez tenemos que guardar en las arcas, porque podrían venir tiempos de escasez. Y a veces estamos: Dios, ayúdanos a resolver esta situación, ya no aguanto, ya no puedo. Pero precisamente por eso Dios nos enseña que tenemos que vivir en sabiduría. Versículo
13. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos cuando estamos viviendo momentos difíciles de angustia. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Y una vez más digo yo, hermanos, es en la mañana cuando tenemos que buscar a Dios. Y es inevitable de pronto, ¿verdad?, no hacer mención de lo que vemos. Dice, cantas temprano yo te buscaré, decía en el Facebook, temprano yo te buscaré. Y está la imagen donde está la persona bien dormido, ¿no? Pues ¿cuál temprano? ¿Cuántos de nosotros aprovechamos la mañana para buscar a Dios? Sácianos de tu misericordia por las mañanas y todo el día nos alegraremos y cantaremos de alegría. Es un principio que tú y yo deberíamos de tomar en cuenta. Yo creo que si tenemos nuestros devocionales, nuestros tiempos con Dios en las mañanas, todo el día va a transcurrir de la mejor manera, a que si no le dedicamos tiempo a Dios, pues quién sabe cómo nos vaya, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hermanos, aprovechemos la mañana para buscar a Dios. Salmo 5, ¿verdad? De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es algo que tenemos que imitar. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora este tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra que los años de vida de cada persona en este mundo son cortos. Yo de pronto tengo recuerdos, ustedes también, pero sí digo, yo me acuerdo cuando miré a este niño. La semana pasada estuvimos en la iglesia Oreb, se llama, ahí en Salina Cruz, que es donde vivimos nuestra juventud, mi esposa y yo, y miré a varios, pues ¿cómo puedo decirle?, muchachos o jóvenes adultos, y yo les decía a los hermanos, es que yo a ellos los miré cuando eran niñitos. Es más, me tocó ver a algunos cuando nacieron todavía, y ahorita ellos ya tienen hijos, y parece que fue ayer cuando el hermano fulano de tal, le decía, él era nuestro consejero de jóvenes. Y empiezo a recordar y digo, el tiempo pasa muy rápido. Ya vivimos mucho tiempo tal vez, pero seamos realistas con el tiempo, hermanos. En este mundo nuestros días son cortos y tenemos que vivirlos, que saber vivirlos con sabiduría. No nos afanemos en ver las cosas hechas de un momento a otro. Debemos de dar tiempo al tiempo, sin forzar situaciones, permitiendo que las cosas transcurran de modo natural. Pero debemos aceptar la voluntad de Dios en todos los acontecimientos, porque no siempre entenderemos las cosas como son. Las peticiones comienzan aquí en el versículo 12, pero el versículo 12 todavía es parte del lamento. Las peticiones aquí corresponden a las necesidades mencionadas antes. Enséñanos con la necesidad de conocimiento, versículo 11. La petición por la salvación, versículo 13 al 15. Con el sufrimiento bajo la ira de Dios, el ruego por la estabilidad, con lo transitorio de la vida. Entonces, hermanos, debemos de recordar que el tiempo es un don precioso, que los cristianos debemos usar diligentemente como buenos administradores de Dios. Dios reclama toda nuestra vida y esto incluye el tiempo. Así que, hermanos, yo les quiero decir, no es válido y yo no voy a entender cuando alguien me dice, es que no me dio tiempo. Bueno, hay ocasiones en que suceden cosas inesperadas y por eso no podemos cumplir con lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Pero cuando esto se vuelve un hábito en nosotros, hermano, es que no me da tiempo de llegar a tiempo, no me da tiempo de llegar temprano, ¿verdad? Cuando ya es un hábito, pues, ¿qué te puedo decir? Es que no me di tiempo de estudiar la lección. ¿Cuántos estudiaron la lección? ¿Cuántos estudiaron la Biblia? Es que no me dio tiempo. ¿En verdad no nos da tiempo, hermanos?
Todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Es cierto, no todos tenemos las mismas ocupaciones. Probablemente otros tienen más ocupaciones que otros. Sin embargo, todos podemos redimir el tiempo. Todos podemos aprovechar el tiempo. Así de que, hermanos, tengamos cuidado y vivamos con sabiduría, porque el tiempo es algo que Dios demanda y también un día nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con ese tiempo. A ver, ¿a qué le dedicas más tiempo durante el día? ¿A qué le dedicamos más tiempo durante el día? Yo creo que cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? Tal vez algunos dirían, no, yo a mi trabajo, yo trabajo 10 horas al día. Después del trabajo, ¿a qué otra cosa le dedicas más tiempo? ¿Al celular? ¿A las series de televisión? ¿A las series de internet? ¿A qué más le dedicamos tiempo? Pero si preguntamos, ¿te dio tiempo para hacer esto? No me dio tiempo. Tengamos cuidado, hermanos, el tiempo es un don precioso. Vuélvete, oh Señor. El clamor es que Dios vuelva a su ira, ¿verdad? Y vuelva a tener misericordia por la mañana. La mañana es tradicionalmente el tiempo para buscar a Dios. El salmista dice que si Dios al principio del día nos inunda con su misericordia, podemos cantar, podemos alegrarnos, pues solo Dios puede dar una base para el gozo verdadero. Versículo 15. La combinación de días y años también se usa en los versículos 4 y 9. El versículo 15 dice: días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir, devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Disfrutemos cada día. Sean manifiestas tus obras a tus siervos. El propósito es de que Dios tenga misericordia, que no olvide que el hombre es tan pasajero y que actúe ahora. La situación del ser humano no es la que Dios quiso. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, Dios nunca quiso que nosotros suframos o que nos vaya mal en este mundo. Recordemos, hermanos, que Dios al primer ser humano le dio una orden para su bien, no para su mal. Asimismo a nosotros nos da una orden para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y sin embargo, el ser humano sufrió las consecuencias de su desobediencia. Pero Dios no quería eso para el ser humano. Dios no quiere nuestro sufrimiento el día de hoy. Definitivamente. Dios tiene planes para nosotros de bien y no de mal, dice el profeta Jeremías. Entonces, la situación del ser humano no es la que Dios quiso. La alienación de Dios, la caída en Génesis 3 cambió el rumbo de la humanidad, y toda la Biblia, hermanos, presenta el plan de Dios para restaurar a esa humanidad. Dios sigue buscando nuestro bien, y cuando se te dice a ti, hermano, obedece a Dios en esta parte, hermano, hermana, también aquí ponga atención, también fíjate en esto que no has hecho o que has dejado de hacer, no lo dejes de hacer porque es mandato de Dios. En este proceso, el pueblo de Dios redimido y separado por Dios para ministrar a los demás reconoce que también participa en los sufrimientos de toda la humanidad. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no estamos exentos de sufrir enfermedades, no estamos exentos de sufrir alguna decepción, no estamos exentos de padecer ciertas situaciones. Vivimos en un mundo caído. La diferencia de cómo pasamos estos procesos va a ser en qué decisiones tomamos, en cómo vivimos nuestra vida y en cómo vamos forjando esa vida en sabiduría delante de Dios. Vive con sabiduría, es el consejo, es el principio de este pasaje de la palabra de Dios. Voy terminando. La Biblia dice que Moisés murió lleno de años. A Moisés no lo vemos sufriendo achaques o padeciendo ciertas enfermedades, o dice la Biblia que Moisés estaba lleno de años. Él es el que escribe este Salmo 90, y que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Deuteronomio 34:7 muestra de que su diario vivir fue lleno de sabiduría. Moisés escribe
esto y dice: sean manifiestas tus obras en tus siervos, y confirma tu obra sobre nosotros. Enséñanos a contar nuestros días, pero también a vivir con sabiduría. Entonces, aprendiendo de que existe tiempo para todo, hermanos, vivamos nuestros días pidiéndole a Dios que nuestro diario vivir esté lleno de sabiduría. Y yo quiero, hermanos, que todos iniciemos este año tomados de la mano de Dios. No sé cómo lo viviste en el 2022. No sé qué tengamos que mejorar. Pero ten presente de que si tú le pides a Dios que te dé sabiduría, esto va a ser posible y tu vida será mejor. La historia de tu vida puede cambiar. La historia de tu vida puede ser mejor. Y va a haber una mejor historia que contarle a nuestros descendientes, a las siguientes generaciones. Recuerda entonces, la historia de tu vida tendrá sentido siempre que reconozcas la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, lo pasajero que es el hombre. Pero también la historia de tu vida va a tener sentido cuando vivas con sabiduría, de acuerdo a lo que Dios pide en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos, este nuevo año es un nuevo año con nuevas oportunidades, con nuevos días cargados de la bondad y del amor de Dios. De ti depende cómo vives este nuevo año. Cuando a nuestro corazón traigamos sabiduría, hermanos, no tenemos que preocuparnos por los años que vengan, si nos hacemos más viejos, si vienen ya las canas, las arrugas, pues cada año vivido será un año del cual Dios se sentirá orgulloso de nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos enorgulleciendo el corazón de Dios o estamos entristeciéndolo para que su ira caiga sobre nosotros? A partir de ahora, cada año que vivamos, vivámoslo con sabiduría, y de esa manera veremos el favor y la misericordia de Dios aplicado a nuestras vidas. Yo te invito a que te pongas de pie y que en este momento nos pongamos a cuentas con Dios, nos comprometamos delante de Dios a vivir con sabiduría. No lo olvides, Dios espera y Dios desea tu bienestar. Yo lo necesito, tú lo necesitas. Oremos a Dios, pongámonos de pie y oremos delante de Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra que nos recuerda cómo debemos de vivir en este mundo. Gracias por tu presencia que en todo momento nos acompaña, por tu Espíritu Santo que nos redarguye cada día a poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Dios, por tu pueblo, por tu iglesia que en este lugar se ha reunido para escuchar tu voz. Sigue hablando a nuestras vidas, Padre Santo, lo necesitamos, te necesitamos. Ayúdanos a vivir como iglesia en unidad, con nuevas fuerzas, que todos podamos decir, los que estamos el día de hoy, vamos hacia adelante, vamos a cumplir lo que Dios ha pedido para nosotros, en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida como iglesia. Te necesitamos, Padre Santo. Escucha las voces de mis hermanos que en este momento también claman a ti y te piden el favor, Padre Santo, para que sus vidas estén llenas de fuerzas, de energías, y que tu favor sea manifiesto a nosotros diariamente. Bendito Dios, aquí estamos, somos tus hijos. Gracias por escucharnos, gracias por atender nuestras oraciones. Te lo pedimos y te agradecemos también, porque sabemos que tú estás obrando. Gracias por todo. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ocupen sus lugares, por favor.